con el abordaje de la farmacoterapéutica de las enfermedades relacionadas con el estrés a nivel del aparato gastrointestinal. Tenemos a la gastritis. Tener en cuenta que la gastritis también es una de las enfermedades del tramo intestinal y que está relacionado bastante, uno de los principales también determinantes del estrés. Entonces, la gastritis es la inflamación de la mucosa gástrica. Aquí vamos a observar básicamente dentro del proceso farmacodinámico. Previamente ahí vamos a tener en consideración cómo el estrés puede estar influenciando ante este proceso, ¿no? Tenemos que el activar, lo vamos básicamente a los incrementos de la concentración de protones a nivel de la luz gástrica, y ellos se combinan con el cloruro y forman el ácido clorhídrico, y este ácido clorhídrico, por su pH tan bajo, comienza a irritar la mucosa gástrica hasta que posteriormente llega a la úlcera. Entonces, ¿pero de dónde vino todo ello? Básicamente viene de la bomba de hidrógeno potasio TPasa, que se ubica en la parte apical de esta célula. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué se tiene que hacer? Por ello vamos a enfocarnos principalmente a un grupo farmacológico de elección en esta patología, como es la gastritis. Y aquí tenemos a los inhibidores de la bomba de protones. Sí, tenemos solo de elección como omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, ¿no? Todo este grupo de inhibidores de la bomba de protones, los hidrógeno potasio TPasa. Entonces, para ello, ¿qué tenemos que enfocarnos? Si lo vemos aquí en esta parte donde está el cursor, esta es la bomba. Esta bomba, si nos damos cuenta, aquí en la parte basal de esta célula parietal, encontramos a un conjunto de receptores como son el receptor muscarínico M3. El receptor muscarínico M3 está acoplado al sistema de proteína GQ, lo cual activa la fosfolipasa C, como podemos observar aquí en el centro, que se va a permitir la formación de dos mediadores celulares como son el inositol trifosfato IP3 y el diacilglicerol TAG, que por ende nos va a llevar a un aumento del calcio intracelular. Pero eso no es todo, porque el IP3 lo que va a generar es la activación de esta bomba, y al activar esta bomba permitir la salida del protón, y el protón fuera de la célula unirse al cloruro y formar el ácido clorhídrico, y con esto aumentar la irritación gástrica. Muy bien, esto es por la parte de acetilcolina. La acetilcolina, cómo puede estar conllevándonos a una activación final de la bomba de hidrógeno potasio TPasa. Tenemos también aquí al receptor H2, el histamina 2, ¿no? El que está acoplado a un sistema de proteínas GS básicamente, y cómo el bloqueo de ello va a impedir que por ejemplo, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando la histamina se une básicamente a su receptor H2, que se ubica en la parte posterior o basal de la célula parietal, lo que va a permitir es la activación de un conjunto de proteínas GS, lo cual van a activar a un amplificador celular que viene a ser el adenilciclasa o adenylatociclasa, el cual va a formar el mediador de segundo mensajero, que viene a ser el AMP cíclico, el cual va a activar a esta bomba de hidrógeno potasio TPasa, y por ende incrementarse los niveles de protones en la parte del lumen. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá con esos dos tipos de receptores y todos aquellos que interfieren para que salga una mayor cantidad de protones al lumen y con este se forme el ácido clorhídrico? Lo que podemos observar aquí es de que los inhibidores de la bomba de protones, al bloquear esta bomba, ¿sí?, que es una proteína, mediante enlaces covalentes vía enlaces sulfhidrilo de azufre, básicamente va a destruir esta enzima. Al destruir esta enzima, por lo tanto, esta compuerta se cierra y los protones ya no salen. Al no salir los protones, no se combinan con el cloruro, no se forma el ácido clorhídrico, y por ende va reduciéndose la irritación gástrica. Pero tener en consideración aspectos claves. Para que se vuelva a generar una nueva bomba de protones hidrógeno potasio TPasa, se necesita entre 24 a 36 horas. Por lo tanto, este grupo farmacológico tiende a darse dentro del intervalo posológico cada 24 horas, debido a que para que nuevamente se genere una proteína de esa naturaleza, se necesita aproximadamente de 24 horas por lo menos. Por eso que su intervalo posológico es cada 24 horas principalmente. ¿Qué aspecto debemos tener en cuenta en ese grupo farmacológico?
Siempre tiene que estar, tiene que haber una prescripción, ya que su uso indiscriminado, su uso incorrecto nos puede conllevar a una candidiasis, nos puede conllevar a un proceso de infecciones por oportunistas. No olvidemos que el ácido tiene una función muy importante a nivel gástrico y es bactericida dentro de ellos. Entonces, al reducir esta cantidad de ácido, entonces no se va a destruir en su totalidad o correctamente estos microorganismos. Es por ello que siempre tiene que ir hasta una pauta indicada, luego hacer un control, ya sea posterior, post tratamiento, para observar si la gastritis ha sido remitida o ha cesado. Entonces, actuar sobre esta enzima es importantísimo, ¿sí? Porque esto nos permite básicamente impedir la salida de los protones a través de esta bomba. De la farmacodinámica es un grupo muy importante. Aspectos también que debemos tener en consideración. Ese grupo debe ser administrado en ayunas iniciando las mañanas. ¿Por qué? Porque la mayor liberación de ácido será a partir de las 5 de la mañana. Por lo tanto, no se olviden que el ácido maneja un ritmo circadiano, debe ser consumido en ayunas y ni bien el paciente se levanta. No nos olvidemos, porque iniciando la mañana, porque se da la mayor liberación de ácido a esta hora. Dentro de las principales reacciones adversas, ya les he comentado, puede generar náuseas, puede generar dolor epigástrico, pero también puede generar ciertas enfermedades oportunistas como son las candidiasis, sobre todo en pacientes que están inmunocomprometidos. El segundo grupo farmacológico a utilizar y que es muy importante son los anti-H2, los antihistamínicos H2. No olvidemos que tenemos el H2 a nivel de la célula parietal y en su parte posterior. La histamina, cuando llega a unirse a su receptor H2 que está acoplado a la proteína GS, activan el enantociclasa. La enantociclasa permite el paso por la formación del AMP cíclico y este activa la bomba de hidrógeno potasio ATPasa para que libere los protones. Entonces, como podemos observar, en este caso se va a impedir, se va a bloquear este receptor H2 en su parte posterior vía el antihistamínico H2. Se va a impedir que la histamina se una a su receptor. Dentro de los fármacos más utilizados tenemos a la ranitidina, no es la única porque hay famotidina, pero la ranitidina es el anti-H2 más utilizado, ¿no? Debemos tener en consideración que el intervalo posológico es cada 8 horas principalmente, no genera una destrucción de enlace covalente como sí lo hacen los inhibidores de la bomba de protones. Pueden generar resistencia, sí pueden generar resistencia por incremento de somatostatina, generar hipergastrinemia. Tener en consideración que no son los fármacos de elección en una gastritis ni en una úlcera. Primero son los inhibidores de la bomba de protones, debido a que ellos solamente van a bloquear la liberación terminal de protones por el receptor H2, van por el muscarínico que también tiende a liberar protones. Entonces los inhibidores de la bomba de protones cierran la compuerta global de liberación de protones, mientras que los antihistamínicos H2 solamente bloquean un solo canal o un solo receptor, que es el H2 receptor, que permite la liberación de protones. Dentro de las principales reacciones adversas de los inhibidores de la bomba de protones tenemos las cápsulas que son consumidas por vía oral. ¿Sí? No olvidemos que tienen cubierta entérica para que no sean alterados y dañados. Es bien tolerado. Lo que podemos encontrar son cefaleas, diarreas principalmente, ¿no? El inyectable puede observarse, pero raramente, fotosensibilidad, eritema, cefalea. Son grupos farmacológicos, es un grupo farmacológico seguro, si se puede decir, que tener especial cuidado en la gestante, ¿sí? Tiene que ser monitorizada y evaluada por el médico, a ver si se puede utilizar pantoprazol, lansoprazol. Tiende generalmente a ser utilizado por vía parenteral y un número de días de corto de 3 a 5 días para evitar cualquier efecto teratogénico en el feto. De los anti-H2, si bien tolerado, también puede generar náuseas, cefaleas y diarreas. Los inyectables, igualmente hay mareos, hay vértigos, hay náuseas, hay constipación, ¿no? Hay estreñimiento.
Esta es una de las enfermedades también que está volviendo común, el síndrome del colon irritable, que tiene un patrón característico de ansiedad, estrés, de alteraciones emocionales, también es un patrón característico. Entonces es importante tenerlo en consideración, hay que abordarlo, hay que verlo, hay que mirarlo, porque se está volviendo común esta enfermedad. Entonces, debemos tener en consideración lo siguiente: dar un abordaje individualizado, ¿no? Debemos tener en cuenta, según el predominio si hay un predominio de estreñimiento, un predominio de diarrea o hay un dolor abdominal. Si predomina el estreñimiento, lo que se tiene que hacer es incrementar el bolo, ¿no? Ya sea con la hidratación mediante ciertos componentes que van a aumentar y retener los líquidos, ¿no? Segundo, son medidas dietéticas bajas en grasas, bajas en sodios, ¿no? Algo que permita, algo que evite la deshidratación de las heces fecales, y los laxantes que pueden ser utilizados, ¿no? Entonces, si el abordaje tiene que ser individualizado, dependiendo si hay estreñimiento, los incrementadores del bolo fecal, medidas dietéticas que eviten la restricción de sodio y laxantes. Lo que tiene predominio de diarrea, aquí tenemos básicamente los espasmolíticos y la loperamida como un antidiarreico. Y si hay dolor abdominal, igualmente espasmolíticos, la N-butilbromuro de iosina, ¿sí? La muscapina, que es uno de los principales utilizados, no es el único, pero también aquí entra un abordaje de los antidepresivos. No olvidemos que esta enfermedad del síndrome del colon irritable tiene un patrón característico que puede estar dado por alteraciones emocionales, el estrés, la ansiedad, que nos puede conllevar. Es uno de los determinantes, uno de los causantes de este proceso. Entonces se hace uso de los antidepresivos. Y se tienen que manejar los factores estresantes asociados, porque es importantísimo la psicoprofilaxis como tratamiento no farmacológico. De los antidepresivos, el de mayor utilización son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿sí? Y explicar correctamente al paciente sobre su enfermedad. Entonces, este es el abordaje terapéutico en el síndrome del colon irritable. Aquí encontramos ya la farmacoterapéutica actual de las enfermedades mentales. Principalmente vamos a enfocarnos a la depresión. Es una enfermedad de alto incremento y sobre todo en países en vía de desarrollo, y el Perú no es ajeno a esta realidad. Bien, en primer lugar tenemos que hablar la farmacodinámica de los principales grupos antidepresivos. Vamos a comenzar por los ATC, que vienen a ser los antidepresivos tricíclicos. Aquí tenemos un conjunto de fármacos como es amitriptilina, nortriptilina y mipramina. Si bien es cierto que en nuestra sociedad uno de los más utilizados es la amitriptilina, hay que enfocarnos y recordar: en la depresión hay una depleción de monoaminas, ya sea noradrenalina y también una hormona importante como es la serotonina. Entonces, ¿cuál es la performance de este grupo? Bueno, a nivel presináptico, como observamos aquí en el esquema, esta es una neurona presináptica, esta es la biofase y esta es una neurona postsináptica. A nivel presináptico tenemos un autorreceptor que es el alfa-2. Tiene como función básicamente recaptar a la hormona, en ese caso a la catecolamina noradrenalina, recaptarlo, y al recaptarlo entrar nuevamente aquí a su degradación, pero ya no permite que vaya hacia el receptor alfa-1, que es el postsináptico. Cuando la noradrenalina se une a su receptor postsináptico alfa-1, entonces permite, y ese está acoplado a un sistema GQ, va a generar la formación de los segundos mensajeros, que son el inositol-trifosfato IP3 y el diacilglicerol, y por ende ellos van a activar a la proteína quinasa C, sobre todo el TAG, el diacilglicerol. Y el IP3 es el incremento de calcio. Todo este proceso nos va a conllevar básicamente a una sinapsis adecuada, correcta, y que el paciente pueda desarrollar sus actividades en forma adecuada en su día a día. Muy bien, entonces, pero en la enfermedad se reduce los niveles de esta hormona a nivel de la biofase, por lo tanto no se activa correctamente el receptor alfa-1 acoplado a proteína GQ. Es por ello que los inhibidores o los antidepresivos tricíclicos como la imipramina, amitriptilina y desipramina lo que hacen es bloquear este receptor alfa-2, desensibilizarlo. Por lo tanto, se evita el paso
de la noradrenalina hacia la neurona presináptica. Esa es la farmacodinámica de los ATC. El grupo muy importante, como son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, debemos tener en consideración un aspecto importantísimo. Esos inhibidores, igualmente, hay una hormona importantísima que viene desde la neurona presináptica hacia la posináptica, y esa es la hormona que se llama de la felicidad, que viene a ser la serotonina. Entonces, hay una depleción de serotonina en un paciente depresivo. Lo que sucede aquí es que hay una recaptación de serotonina a nivel de la biofase y que permite la entrada a la neurona presináptica. Entonces, estos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina lo que van a hacer es bloquear o inhibir ese recaptador presináptico. Al bloquear a ese recaptador, que es un receptor serotoninérgico, 5-HT, entonces lo que va a hacer al bloquearlo, ya no se va a recaptar serotonina de la biofase hacia la neurona presináptica, y por lo tanto la serotonina va a poder actuar a nivel de su receptor sináptico, y de esta manera va a permitir que el paciente pueda desarrollar nuevamente sus actividades cotidianas con alegría, con felicidad. El sueño se le va a normalizar, ya va a haber menos fatiga, la tristeza, la pena va a ser menor, va a reducir, va a remitir, ya que se van a normalizar los niveles adecuados de esta hormona que viene a ser la serotonina. Entonces actúan a este nivel. El tercer grupo importante tenemos los inhibidores de la monoaminoxidasa, que actúan a nivel de la neurona presináptica. Recordemos muy bien que estas enzimas, las monoaminoxidasa, lo que hacen es degradar las catecolaminas que son recaptadas por los receptores alfa-2 presinápticos. Entonces, al ser recaptados, lo van a degradar básicamente, y va a haber menos disponibilidad de noradrenalina a nivel de la biofase. Entonces se diseñaron los inhibidores de la monoaminoxidasa. Por lo tanto, no va a ser degradada, no va a ser destruida esta noradrenalina en el espacio presináptico, y se va a permitir la liberación de esta hormona a la biofase y interactuar con su receptor alfa-1 postsináptico y desarrollar su acción fisiológica normal. Tenemos también los antidepresivos atípicos, como mirtazapina, por ejemplo, venlafaxina. Esto básicamente, mirtazapina, tener en cuenta, aquí tenemos lo que hacen es, recordemos bien que el autorreceptor alfa-2 ubicado a nivel presináptico tiende a recaptar la hormona que es la noradrenalina de la biofase, y por ende no se une a su receptor postsináptico. Entonces, ¿qué es lo que hace la mirtazapina? Es inhibir este autorreceptor alfa-2. Y si yo lo bloqueo, entonces por lo tanto lo estoy desensibilizando, y esto me permite que se siga incrementando los niveles hormonales de noradrenalina a nivel de la biofase y puedan actuar a nivel del receptor postsináptico alfa-1 y desarrollar su acción normal en el paciente. Entonces, esto viene a ser la farmacodinámica de los antidepresivos atípicos. No olvidar aspectos importantes, que los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina son los dos grupos de mayor utilización, siendo primero los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. La seguridad es importante tener en cuenta. Vamos con los tricíclicos, que puede producir tremor, temblor, indigestión, ¿sí? Puede generar indigestión, puede generar estreñimiento, por ejemplo, cefaleas, sequedad bucal o serostomía, como observamos aquí, ¿sí? Somnolencia, puede generar también, y puede elevar la frecuencia cardíaca. Básicamente, no olvidemos que ellos tienden a tener efectos anticolinérgicos, ¿no? No olvidemos, si el colinérgico reduce la frecuencia cardíaca, el anticolinérgico aumenta la frecuencia cardíaca. Son los RAMs comunes. Este es un grupo importantísimo también para verlo, que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Producen sueño, indigestión, como podemos observar, cefaleas, sequedad bucal, ¿sí? Igualmente mareos, alteraciones o disfunción eréctil en el varón, ¿sí? Se ha podido observar que hay disfunción eréctil.
Mientras que los inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina igualmente van a generar tremor o temblor, náuseas, cefaleas, sequedad bucal, alteraciones visuales. Se incrementa la presión, la frecuencia cardíaca, porque estamos hablando de la noradrenalina, y alteraciones básicamente en el órgano reproductor, en ese caso la disfunción, ¿no? Y un aspecto del nerviosismo como un efecto un poco peculiar. Los IMAO generan insomnio, dolores musculares, mareos, pueden generar también disfunciones sexuales, ¿no? Y las nuevas combinaciones que tenemos pueden llevarnos a insomnio, sequedad bucal, cefaleas, nerviosismo. Entonces, en conclusión, es un grupo farmacológico de especial cuidado, que tiene que tener especial consideración, que se debe evitar su uso indiscriminado, que se debe evitar su autoprescripción, sino que tiene que ser prescrito por un especialista, ya que sus efectos básicamente pueden alterar tanto el corazón, el cerebro y también el riñón.